Como dije, entonces vamos a esperar un par de minutos. Que imagínate, hoy día vamos a empezar ya a ver cómo se trabaja, partiendo con las herramientas de trabajo iniciales y cuáles son las etapas, los procesos que conforman la fabricación de productos con madera. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ir viendo. Y eso es lo que tenemos que tener bastante claro también. Aunque parezca raro, todos los procesos que involucran a la madera tienen las mismas etapas. Básicamente lo mismo. Hay una etapa de preparación, porque el material jamás, es un material biológico, ya un material natural, jamás va a llegar en las mejores condiciones al inicio de nuestro proceso. Tenemos que prepararlo, es una etapa de preparación, que es la primera etapa. ¿Ya? Luego está una etapa de desarrollo del proceso, los procesos involucrados en la fabricación, que son bastante pocos, pero como son básicos, se pueden realizar de distintas maneras, conseguir distintos productos. ¿Ok? Y finalmente está la etapa de terminación. Entonces son tres etapas que tenemos que tener claras siempre que estamos trabajando con madera. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar a ver la primera etapa, que es la etapa de preparación. Para eso vamos a tener que ver la madera. Ya sabemos un poco de qué se trata la madera, cómo se mide, cómo se trabaja, pero vamos a entender un poco también de esto de la madera. ¿Ok? Vamos a ver también, con el ejemplo del corte, de cortar la madera, cómo podemos evaluar, valorar, darle precio, darle valor a un proceso productivo. Así que con eso estamos hoy día. Podríamos partir nomás, sin ningún problema. Lo primero que tenemos que ver es que cuando nosotros compramos madera, vamos a estar siempre comprando de dos tipos, de dos formas. La primera forma en que nosotros compramos madera, pero un poquitito, es dimensionadas. La madera dimensionada es una madera que uno compra en las tiendas por las medidas, son trozos, ¿ya? La venden, por ejemplo, 2 por 1, 2 por 2, 3 por 1. Son todas variantes, medidas del canto de la figura. Entonces, siempre que nosotros compremos madera, vamos a ver que hay una medida, que es 2, por ejemplo, y una medida aquí, que es 1. ¿Ya? Es 1 pulgada y 2 pulgadas. Eso. El largo de la pieza, ya lo dijimos, siempre va a ser 3,20 metros para maderas claras, 3,60 metros para maderas oscuras. ¿Ok? Entonces, esto es la compra de la madera. Sin embargo, la otra manera de comprar es la pulgada maderera. La pulgada maderera no tiene nada que ver con las medidas que nosotros teníamos delante. Sino una pulgada maderera es una pieza que tiene 1 pulgada de grosor, 10 pulgadas de ancho y el largo. El largo puede ser cualquiera de estos dos, igual, 3,20 metros, 3,60 metros. Pero es el largo. Ahora, esto es una pulgada maderera. ¿Ya? Esto. Sin embargo, y fíjense bien en esto, ...2 por 5 por el largo es también una pulgada maderera. Entonces, la pulgada maderera no mide distancia como pareciera ser, sino que mide volumen de madera que estamos comprando. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo que estamos comprando, normalmente lo que estamos viendo es la pulgada maderera como volumen. Cuando nosotros estamos viendo precios, vamos a ver que hay distintos precios para una misma clase de madera por pulgada, digamos. Y eso va a depender de las características de la madera, del largo total. Por ejemplo, esto sería 4 por 10, ¿ya? 4 pulgadas por 10 pulgadas, pero
por 1,60 m de largo, una pieza corta, eso sería 2 pulgadas. ¿Se fijan? Porque siempre es esto, esta cara, lo que está marcando. El largo es lo que determina el total, digamos, de volumen. Lo que estoy entonces comprando es volumen. Si esto mide 1,60 m, pero mide 4×10, es lo mismo que si esto midiera el doble, 3,20 m, pero sería 2×10, serían 2 pulgadas. No sé si se está entendiendo, pero esa es un poco la idea de lo que nosotros estamos desarrollando con la pulgada maderera y cómo se vende y cómo se obtiene este tema. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Cuando nosotros compramos la madera, vamos a la tienda o vamos a la barraca, ¿ya? Y tratamos de elegir, de comprar la madera que más se acomode. La madera nunca va a venir perfecta por varias razones. La principal es porque es un producto natural, que no es homogéneo, que no es técnico, que no es fabricado. Entonces viene con características distintas. Esto, por ejemplo, podría ser un trozo de madera. Esta es una madera. Viene con muchos problemas. Esta cuestión no me sirve para nada en términos generales, o sí. Bueno, no tiene mucho uso. Es un trozo de madera. Y esas son las características. Es madera que tiene nudos, tiene un nudo grande aquí, que tiene este nudo que atraviesa, tiene manchas, tiene un montón de características que no son gratas, que son difíciles de trabajar. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar con madera, después de comprarla obviamente, es la preparación. Así que vamos a ver esto. Ya, a partir de ahora ya no los veo, así que por favor, si me quieren hablar, me hablan a través de chat, por favor. O sea, perdón, otra vez, está al revés. Me hablan directamente, no de chat, porque el chat no lo veo. Ya. Vamos a ver entonces esta presentación que yo la voy a subir. ¿Se ve? ¿Alguien me puede contestar si se ve? Sí, se ve bien. Ya, ok, estamos. La preparación de la madera es la primera etapa. Nosotros, independientemente de qué clase de madera compramos, cómo la compremos, dónde la compremos, vamos a tener que preparar la madera. ¿Ya? Y la madera, la operación de un proceso de fabricación de muebles es el dimensionado. Esto no es marcar las dimensiones, sino es la medida, es el corte, es el darle el tamaño final. Bueno, existe un gran número de herramientas manuales y eléctricas para realizar esta actividad. Independiente de la herramienta que se utilice, es necesario que la madera es un material anisotrópico. Es decir, como si ustedes lo ven aquí, el comportamiento así es distinto del comportamiento así. Esto está a favor de la beta, a favor de la fibra, y esto está en contra de la fibra. Por lo tanto, es distinto en la forma en que nosotros estamos trabajando, se comporta de distinta manera. ¿Ya? Es decir, se comporta de manera distinta según la orientación del corte. A favor de la beta, al hilo, la madera tiende a partirse, a abrirse, y a generar aceites que complican el corte. En contra de la beta, a contrahilo, ofrece una mayor resistencia, pero el resultado es de mejor calidad, sin partirse y con cortes más definidos. Es más fácil cortar aquí que cortar acá. Acá se tiende a partir. Y si la madera está muy seca, la estabilidad de las fibras es menor y se va a partir con mayor facilidad. Si la madera está muy húmeda, en el momento de cortar, las fibras como están húmedas, se van a inflamar y se va a pegar la herramienta al corte, va a ser más difícil de cortar. Es complicado trabajar con esto. ¿Ya? Ya, ¿cómo hacemos esto? El dimensionado. Primero, tras marcar la línea de corte, cortando madera al hilo, conviene repasar el trazo con un cúter para facilitar el corte. Al empuñar un cúter y un cuchillo, cortante. Y con eso podemos marcar mejor. Va a ser más fácil marcar porque corta las primeras fibras. ¿Ya? Al empuñar la sierra suya hay que apoyar el dedo índice en la hoja para dirigir el corte. Para iniciar el corte se apoya el filo de la sierra sobre la madera de manera que se forme un ángulo de 20 grados respecto a la pieza. Los dientes van a estar sobre el lado de la pieza que se va a desechar. Nosotros vamos a tener un marcador con hilo, con un lápiz, y vamos a tener a la vista el corte y vamos a botar todo lo que esté fuera de ese corte. Entonces, este es un error que se comete en muchas ocasiones. El error de cortar sobre la marca. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos esto y marcamos aquí un corte, acá, ¿ya? Y esto
esta pieza, la que nos sirve, vamos a cortar a este lado del corte, de la línea. ¿Ya? ¿Y cómo se corta? Hay distintas formas. La forma manual es a través de herramientas como un serrucho. Este, por ejemplo, es un serrucho fino. ¿Ya? La característica que tienen que ver ustedes cuando están usando un serrucho, cuando están comprando un serrucho, es una cosa que aparece aquí, que no va a estar muy clara, pero ahí apareciera, que es la cantidad de dientes que tiene por dimensión. Fíjense. ¿Ven? Estos son los dientes. Este tiene 15 dientes, 16 puntos de corte. Estos son cortes finos, ¿ya? Esto es para cortar madera muy fina. Y como decía, nosotros marcamos y aprovechamos de apoyar con el dedo el corte y desarrollamos el corte. Fíjense, hay una cosa que deben ustedes observar acá. Esto tiene dientes muy finos, así que corta en diversas direcciones, ¿ya? Es para cortes que están más bien hechos al hilo. Pero hay serruchos, como este, que tiene dientes más gruesos. Y si se fijan bien, estos dientes son trapezoidales, es decir, son rectos hacia abajo y después suben en diagonal. Es decir, el corte va a ser siempre en el lado recto, empujando. Aquí está el mango, yo empujo para cortar y cuando tiro, no corto. De hecho, fíjate, aquí corta, aquí no corta. Entonces tenemos que fijarnos en esto. Y este serrucho tiene 7 dientes por pulgada. Este tenía 16, mucho más fino, y este tiene 7. Lo mismo pasa con esta clase de serrucho. Este es un serrucho de costilla que tiene alrededor de 7 también, donde 10 o 12 dientes. Sirve para hacer cortes finos, con mucho cuidado. También la parte recta corta, la parte recta está empujándose, y la parte diagonal es para trasladar sin corte. Ese es el funcionamiento de un serrucho en términos generales. Ahora, esto nos da ciertos problemas. La madera, como tiene distintas características, tiende a rechazar el corte. Es decir, si cuando nosotros estamos cortando, vamos a tener que hacer una especie de fuerza. Y cuando hacemos fuerza, esto tiende a moverse, ¿ya? A rechazar el corte y a moverse. Es un proceso bastante poco, digamos, eficiente en ese sentido, dado que el empuje hace que nuestra fuerza de corte sea más compleja. ¿Ok? Pero la primera etapa, entonces, como decíamos, siempre es el corte. Cuando nosotros estamos trabajando en la primera etapa, trabajamos con el corte. Ese problema que nosotros hablábamos de que al empujar, el serrucho tiende a rechazarse en la madera tiende a empujar el serrucho de vuelta y hace que dificulte el control del corte, lo resolvieron los japoneses con sierras como esta. Esta es una sierra japonesa que tiene, como ustedes ven, 2 clases de corte, o sea, de diente. Diente grueso arriba y diente fino, doble. Este permite hacer cortes contra la veta y este permite hacer el corte a favor de la fibra. Y si se fijan bien, el corte se hace hacia atrás, tirando, y cuando empuja, ¿cómo se llama? Está trasladándose. ¿Qué significa esto? Fíjense que el mismo efecto de la madera hace que la hoja tiende a estar más recta. Por lo tanto, el corte es más eficiente, porque si yo empujara, esto tiende a moverse, abrirse y correrse. Pero cuando yo tiro, hay una sola línea de tiraje. La sierra, la hoja, tiende a estar mucho más recta y más eficiente. Por eso, en ese sentido, estas sierras japonesas son mucho más fáciles de trabajar, mucho más eficientes en su trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos estos primeros cortes, tratamos de usar, cuando hablamos de herramientas de mano, esta clase de herramientas. Son estas las que se usan. ¿Ok?
Ya, en el pulgar de la mano que queda libre servirá de guía para el trazado de la sierra. Una vez que se ha realizado un corte de unos 25 centímetros, se debe aumentar el ángulo de incisión hasta unos 45 grados para un corte óptimo. No hay que ejercer excesiva presión y la sierra debe trabajar casi en toda su longitud. Fíjense, uno de los errores que cometemos cuando estamos trabajando con serrucho es hacer fuerza. Mientras más fuerza hagamos, más rechazo va a tener la madera hacia el serrucho. Así que lo que hacemos es cortar suavemente, empujar un poco y tirar sin fuerza. Empujar para cortar es el diente el que corta, no la fuerza nuestra. Entonces eso nos va a permitir cortar. Ahora, cortar madera contra hilo a mano. Los cortes de contra hilo se realizan de forma horizontal respecto a la fibra de madera. Si la pieza y por ende el corte es muy largo, hay que mantener separadas ambas partes por medio de cuñas de madera para evitar que la hoja de sierra quede aprisionada por la línea de corte. A contra hilo es entre las fibras, digamos. Los cortes a contra hilo se realizan de forma horizontal respecto a las fibras de la madera. El proceso es muy similar al corte al hilo, pero en este caso al llegar a 25 centímetros, el ángulo de la incisión de la sierra debe ser unos 45 grados. Además, para evitar que al llegar al final del corte la pieza se astille, hay que sujetar con la mano libre el trozo de madera sobrante. Otra opción es cerrar en sentido perpendicular a los anillos anuales. Estas mismas herramientas manuales son las que me permiten dar una terminación inicial. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando en la industria, el trabajo tradicional de corte con sierras, con serrucho, no es muy eficiente. Para eso se usan elementos como este. Una sierra, digamos, de disco. Esta sierra de disco son los tipos de sierra que se usan en la industria para cortar. Mucho más eficiente, ¿ya? Y con otras características de corte. Son muchísimo más peligrosos, obviamente, ¿ya? Estos discos tienen algo ahí que vamos a ver más adelante, igual que este otro de acá, que este un poco más grande y más clara. Son distintos tipos de corte. Y si también este disco tiene un diente, ¿ya?, en la punta, que es como de otro material. De esta manera yo puedo cortar con estos discos de distintas formas, ya, con estos discos de sierra. Ya, si se corta con máquina eléctrica también existen variaciones que hay que tener en cuenta. Entre estas está el ya nombrado comportamiento de la madera, que en este caso se resuelve mediante la correcta elección de la herramienta de corte. Tenemos sierra circular de banco, como esta de aquí, la sierra circular de mano, como las que les mostré, la caladora y la sierra wincha. Estas son las 4 herramientas más industriales para realizar el corte. Existen variantes mucho más complejas, pero esto es la forma básica, ¿ya? Existen también, no sé si se han dado cuenta ustedes ¿cómo se llama?, en las tiendas donde venden maderas, donde venden tableros, que hay unos cortes que se están haciendo sobre la pared. Esas son sierras paneleras, pero son un andamio o un soporte para esta clase de sierras, para las sierras manuales, así que tampoco la diferencia es mucho, ¿ya? Entonces, primero, vamos a entender que las operaciones que se realizan para partir son estas. Fíjense, una madera, lo primero que vamos a tener que tener claro es que debe prepararse por cabeza. Esta es la parte más larga, y esto normalmente, si lo ven ustedes aquí, tiene ciertas características que la hacen un poco deseable, por decirlo de alguna manera. Aquí se va secando más rápidamente, se va torciendo, se va agrietando, se va llenando de moho. Por lo tanto, esta madera aquí, en esta zona, debe cortarse. El primer corte que se le hace de preparación es el cabeceado. Cabeceado es cortar pedacitos sobrantes para dejarlo esto totalmente recto, ¿ya? Totalmente listo para prepararse. El primer dimensionado entonces es el cabeceo. A partir de este cabeceo, nosotros medimos la extensión de la pieza y cortamos al otro extremo, ¿ya? Siempre vamos a estar tratando de elegir piezas que tengan ¿cómo se llama?, buena calidad, obviamente, que permitan usar adecuadamente todo el material que nosotros necesitemos. Una vez que está dimensionado, que está cortado, hay que pensar en dos cosas.
La madera no es un material técnico, es un material natural, ¿ya? Y para que nosotros podamos trabajar industrialmente, tenemos que preparar sus cantos. Este va a ser un canto y este va a ser el otro canto. Entonces, el primer trabajo que se hace en la etapa de preparación es el canteado. El canteado consiste en esto, miren. Si vamos a ver por el frente, cuando encuentre mi lápiz, aquí está. Si vamos a ver el material, vamos a ver que el material viene con estas características, así aproximadamente. Tengo el sol justo. Y hay que preparar por lo menos esta y esta cara. Dejarlas rectas y a 90 grados. ¿Ya? Esta cara y esta cara. Por lo menos dos. Teniendo estas dos caras principales a 90 grados, podemos dimensionar el resto de la pieza a las dimensiones que nosotros queramos. Así que las piezas que vienen en distintas cosas, independiente que esté cepillada o venga en bruto desde la compra, preparar el canto, el canteado, es fundamental. Eso es lo que nosotros hacemos como segunda etapa de la preparación. Preparamos la madera de tal forma que quede a 90 grados. ¿Cómo se hace esto? Se hace con una máquina especial. Esta máquina especial es la que vamos a ver ahora. El canteado. La segunda operación del trabajo de la madera es la preparación de los cantos de la pieza. En este caso, se trata de dejar al menos dos cantos adyacentes perfectamente escuadrados a 90 grados entre sí y muy lisos, de manera que permita continuar con seguridad dimensional el resto del proceso. Para esto se utiliza la máquina denominada canteadora, que es normalmente de uso industrial. Esta, que está aquí, es una canteadora. Es una tabla recta, una mesa, que tiene una separación donde están ubicados estos rodillos que poseen unos cuchillos afiladísimos. Estos cuchillos, al girar muy rápidamente y mientras pasa la madera por encima, va preparando la superficie, haciendo los cortes o sacados de madera, digamos, muy fino, dejando la pieza totalmente recta. Luego, si se fijan bien, aquí hay una pared. La pared que está recta, esta por ejemplo la plana, se apoya contra eso, y esto como está a 90 grados, hace que esta otra zona que estamos pasando, el canto, quede a 90 grados. Teniendo estas dos partes a 90 grados, en la segunda etapa, la operación 02, como está marcado aquí, fíjense, aquí está dimensionada operación 01, el corte, aquí está la operación 02, el canteado. Con esto ya podríamos tener una pieza lista para entrar a proceso, ¿ya? Para dejarla casi preparada. Esto es el canteado. Dejar de este canto, de esta pieza, lo que está burdo, dejarlo absolutamente recto. El cepillado es el último proceso de preparación. Consiste en darle a la pieza el espesor requerido. Es el tamaño que va a tener la pieza finalmente y con un adecuado grado de terminación. Se realiza de preferencia en una máquina de banco. Esta es una cepilladora, ¿ya? Que aquí el cuchillo está por debajo y aquí por arriba la pieza está... perdón, esta que está aquí, digamos, esta tiene el cuchillo por arriba. Pero ya, prepara el canto, prepara la parte superior, normalmente prepara la parte superior de la pieza, dándole la dimensión final. La dimensión se controla con esta batita que está aquí, donde está el tamaño que estoy moviendo. Esta cama, esta que está aquí, por ejemplo, aquí está el motor, aquí está el cuchillo, por aquí pasa la pieza, igual que acá, aquí está el motor, los cuchillos y aquí está la pieza que se pasa, ¿ya? Esta cama se mueve de arriba hacia abajo, esto que se mueve es la que se mueve de abajo, esto es lo que se mueve de acá, son distintos modelos. Estos nos permiten darle el tamaño exacto que queda marcado por el cuchillo y además queda a 90 grados.
Ya se realiza preferencia en una máquina de banco y genera una pieza con todas sus caras paralelas y perpendiculares en forma exacta, o casi exacta, obviamente. A partir de aquí la pieza está lista para los siguientes procesos. Bueno, ahora si se tiene la habilidad necesaria, los maestros viejos lo pueden hacer con una herramienta manual como esta. Este es un cepillo, habíamos hablado de este cepillo. Este cuchillito que está aquí realiza la misma función que esto que está acá, sacando partes que están sobrantes de la pieza. Como esta pieza es plana, ¿ya? Entonces todo lo que esté sobrando va a ir marcándose. Lo mismo pasa con este cuchillo que es muy parecido a esto, con este cepillo, que es muy parecido a esto, donde tiene aquí un pequeño cilindro con cuchillos que van dándole el filo total, digamos, la superficie total. Y esta es la etapa 03. Y el cepillado entonces me deja la pieza con sus 4 cantos bien preparados. Entonces la etapa de preparación es esta. La etapa de preparación es en la que yo le doy las dimensiones a la pieza, preparo sus cantos para el siguiente trabajo y cepillo. Fíjense que yo no puedo cepillar antes de cantear, por la sencilla razón de que no sé si la madera está en todas sus dimensiones correctas. Entonces puedo cepillar, dejar una superficie correcta, pero la madera no va a estar escuadra. Así que primero canteo para dejar escuadras 2 lados. Esos lados me sirven de apoyo para pasarla por el cepillo. Apoyo en la mesa, en la parte canteada, y la parte superior que no está canteada va a quedar absolutamente paralela a la pieza. Y eso me deja la dimensión final. Entonces la etapa inicial que yo estoy hablando de preparación tiene que ver con eso, con dejar la pieza lista para trabajar. En este caso, dejarla totalmente a escuadrilla, como se debe. Luego viene el proceso más, los otros procesos. Pero vamos a ver, quiero mostrarles con esta presentación cómo nosotros vemos los cálculos de coste. ¿Cuánto nos cuesta hacer las cosas? Voy a dar el ejemplo de corte, porque es el que estamos viendo. Pero esto es válido para cualquier otro proceso. ¿Ya? Aquí vamos a tener que tener claro entonces qué es lo que vamos a considerar corte, qué es lo que vamos a considerar para evaluar. ¿Cuánto me cuesta hacer este proceso? Esta es una sierra de banco. ¿Ya? Aquí está la sierra. Aquí están las mesas estables para cortar paneles. Esta es una sierra panelera, también la llama. Porque más que cortar trozos de madera, corta grandes dimensiones. Los discos de corte tienen ciertas características, como la que estamos viendo. ¿Ya? Son giratorios, giran a cierta cantidad de velocidad, digamos, tienen una cosa que se llaman dientes. Estos dientes tienen una pieza pequeña de material sumamente duro, normalmente es vidia, así se llama el material. Entonces tenemos una hoja que es de acero, de alta resistencia y de alta resiliencia para soportar los golpes de trabajo, ¿ya? Y tenemos un diente muy firme y muy afilado, pero quebradizo, se quiebra mucho. Si toda la sierra fuera de este material, no se podría, aparte que sería tremendamente caro, carísima, este material es casi tan caro como el oro, ¿ya? Entonces sería tremendamente cara y no cumpliría la función. Lo importante es que solamente la parte que esté cortando sea la parte que sea absolutamente dura, resistente. Mientras que la parte que está soportando esta diente de corte sea resiliente y pueda resistir el roce. El costo de cortar una pieza en una sierra de banco contempla los siguientes elementos. Lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, el costo de la maquinaria, que es la maquinaria en sí, el mantenimiento, la energía. Eso tenemos que considerarlo. ¿Cuánto me costó la máquina? Tenemos que cobrarlo en el proceso, tenemos que ganarlo. Si la máquina compramos una máquina para invertir, significa que el trabajo que está haciendo es el trabajo que se hace para pagar la máquina también. ¿Ya? El costo del operario, la persona que está trabajando, a lo mejor somos nosotros mismos, pero igual es un costo. El costo del operario, las leyes sociales, los elementos de protección personal, son elementos que hay que considerar en lo que me cuesta tener a este operario trabajando ahí. El costo de los insumos, equipamiento para la realización de la actividad, instrumentos, limpieza, etcétera, todos aquellos elementos que no se incorporan al material, ni se usan, ni se desgastan, pero que se están utilizando continuamente. ¿Ya? También son elementos que tengo que considerar. Y el costo del material de trabajo, obviamente, la madera que voy a comprar, el tablero, lo que sea, tiene un costo también. Entonces, el costo de corte tiene que ver con todo eso. Por ejemplo, el costo de la mano de obra
se obtiene al dividir el sueldo bruto total, todo lo que nosotros vamos a pagar, las leyes sociales y elementos de protección personal, por el número de horas de trabajo disponibles. Por ejemplo, si una persona gana, un operario gana 500.000 pesos líquido, eso es lo que recibe, nosotros tenemos que pagar leyes sociales, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar un montón de otras cosas, de otros elementos, que tienen que tener que ver con eso, y son alrededor de un 20% más. Entonces nosotros ya estaríamos gastando, para que el trabajador reciba 500.000 pesos, estamos gastando 600.000, solamente en parte en lo que significa sueldos, ¿ya? Sueldos brutos. También lo consideramos todo. Los elementos de protección personal, le vamos a dar 3 pares de zapatos al año, le vamos a dar el gafas, le vamos a dar casco, todo eso se consideramos también como costo, y lo dividimos entre lo que recibe el operario, ¿ya? Aguinaldos, ¿cómo se llama? Movilización, colaciones, todo lo que nosotros tengamos que pagar, bonos, todas esas cosas se consideran dentro de la plata que vamos a gastar en el operario, ¿ya? Independiente que la plata que reciba él sea bastante menor, digamos, ¿ya? Porque aquí en Chile es más o menos un 20-25% menos lo que gana la persona del sueldo que nosotros gastamos en la empresa. Insisto, si una persona gana 500.000 pesos, la empresa está gastando 620.000, 630.000 pesos en él, solamente, ¿ya? Así, por ejemplo, el máximo de horas que trabajo en Chile, ojo, el máximo es 45 horas semanales. Un total mensual de aproximadamente 189 horas. Sí, con un sueldo bruto total, que son el total de todo lo que gastamos en él, el valor de la hora hombre en este caso es de 3.440 pesos aproximadamente. Significa que cada hora de trabajo de esta persona me cuesta a mí 3.440 pesos. Eso es lo que yo tengo que generar, pagar. Si la persona me genera 3.440 pesos, no me sirve porque no me está haciendo ganar ni un peso, ¿ya? Esta persona tiene que generar mucho más plata. Y esto es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con otros países. Fíjense que hay una cosa que se dice siempre, y esto lo podríamos conversar también más adelante si queremos, pero se dice que nuestros sueldos son muy bajos. En realidad los sueldos chilenos son bastante altos. El costo de la vida en Chile es bastante más caro de lo que debiera ser, pero nuestros sueldos no son bajos. En el promedio, fíjense, son $800 mensuales lo que recibe una persona normal, ¿ya? Alrededor de $800 al mes, que es bastante alto en cualquier otra parte del mundo. En Chile no alcanza. Pero además tenemos otras características, otras condiciones. Esos $800 mensuales en Chile hace que el operario rinda alrededor de $1.300, $1.400. $800 me cuesta, me hace ganar $1.400 mensuales. Es muy poco. En Alemania, el operario gana $3.000, $3.500 mensuales, pero rinde $6.000, $7.000, $8.000 mensuales. El rendimiento por operario es mucho más alto en esos países que el rendimiento por operario en nuestro país, ¿ya? El rendimiento por operario es más del doble de los costos. El rendimiento por operario en Chile es apenas la mitad de lo que gana. Por eso tenemos muchos problemas. No estoy defendiendo a las empresas en términos generales, pero sí hay que tener en cuenta esos elementos cuando nosotros estamos considerando por qué estamos dentro de lo que estamos. Y eso es uno de todos los elementos que debemos considerar. Ya, entonces vamos con esto, que si el sueldo bruto, es decir, todo lo que le gastamos en operario son 650.000 pesos y trabajamos 189 horas al mes, el resultado son 3.440 pesos por hora. Ok. Ahora, el costo de la máquina es un poco más complicado, pero una forma de visualizarlo es mediante el uso de la depreciación de la maquinaria. Con ella puede calcularse el costo de la maquinaria mediante la siguiente fórmula. Esto es muy básico, pero puede servir. Y ustedes tienen que tener en la empresa los datos más correctos, más concretos cuando estén trabajando. El costo inicial, el valor de rescate, el número de años por meses por hora. Por ejemplo, el costo inicial es el valor de la máquina al comprarla, lo que pagué yo por él. El valor de rescate es el precio de venta cuando me voy a deshacerme de la máquina. ¿Ok? Si yo quiero deshacerme de la máquina, la voy a vender después de cierto tiempo, ese es un valor de rescate. Y el número de años es el tiempo que la máquina va a ser utilizada. Fíjese que tenemos que tenerlo muy claro. Una máquina puede costar cierta cantidad de plata. Después de cierta cantidad de años, nosotros vamos a decir que esta máquina nos va a durar 4 años. Ok. En 4 años, ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a vender a mitad de precio, a un cuarto del precio, no sé.
lo calculamos acá, o la vamos a botar porque ya no sirve para nada, para el rescate, entonces en ese caso sería cero, no hay problema, es parte del costo, parte del cálculo, así que no afecta. Entonces, teniendo eso, tenemos este ejemplo, un costo inicial, valor de rescate y número de daños por meses por hora. Por ejemplo, el costo de la máquina es 3.500.000, la vamos a vender en 500.000 pesos después de 4 años. Y aquí está, 3.500.000 menos 500.000 pesos, dividido por 4 por 12 por 189. Son 3 millones dividido por 9.072 horas que va a trabajar esta máquina. Me da 330,7 pesos, 330,7 pesos por hora. Cada hora de la máquina me va a rendir 330,7 pesos, o sea, me va a costar, perdón, 330,7. A esto tengo que incluirle el mantenimiento, la energía, todo el elemento como costo de corte, digamos, como costo de maquinaria, pero hay que tener claro. Para completar, se debe analizar el rendimiento de la máquina. Para ello hay que considerar los siguientes elementos: tiempo de preparación, que es el acopio de materias primas, montaje de la máquina, pruebas de trabajo, etcétera, que no me producen, pero son necesarias. El tiempo de proceso, que se obtiene al conocer la velocidad de corte del disco y la velocidad de avance, respetando las características de trabajo que aseguren la calidad de corte. Por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de discos de sierra, son todos para distintos usos y tenemos que tenerlos claros. Y esta es la característica que yo le estaba comentando. El disco corta en base a este diente de la sierra. Esto tiene distintas características, hay distintas clases de disco, diente, para cada uso. Y en esto tenemos que considerar, si se considera un corte suave, el que tiene una marca de diente de aproximadamente 10 pasadas por milímetro. En 1 milímetro, el diente tiene que pasar 10 veces cortando. De esta forma, si el disco tiene 40 dientes y gira a 2.000 revoluciones por minuto, se tiene un corte de 80.000 pasadas por minuto, lo que se divide por los 60 segundos del minuto y por el mínimo de suavidad, 0,1 milímetro, lo que da 1.330 pasadas por segundo y que se debe multiplicar por 0,1 milímetro. El resultado es 113,3 milímetros por segundo. Cada segundo, la máquina debe cortar a una distancia más o menos así, 71. Esto debemos empujar la máquina. Así, si tengo que cortar 5.000 metros de tablero, me demoraré, tal cual, 5.000 por 1.000, son 5 millones de milímetros, y dividido por 133 milímetros por segundo, resulta en 37.593 segundos, es decir, 10,44 horas. Entonces ya tengo claro cuánto me va a durar el corte. Me va a durar 10,44 horas. Si el costo de máquina es 330,7 y el costo de mano de obra es 3.440 por hora, entonces el costo total de corte va a ser este. Costo total es costo de maquinaria, costo de mano de obra menos más costo de maquinaria por 10,44. 3.440 más 330,7 por 10,44 me da 39.366 pesos. Cortar esos 5.000 metros de tablero me va a costar 39.366 pesos. Esto es un punto en realidad, no es una coma. ¿Ok? Esa es la forma en que nosotros estamos calculando costos. Y esto, en la práctica, lo vamos a hacer para cada una de las etapas. Así vamos a tener claro, básicamente, cuánto cuesta cortar o realizar todo el proceso. El costo que nosotros tenemos que considerar es solamente costo productivo. ¿Ya? En esta etapa de laboratorio de proceso, o taller de proceso productivo, vamos a ver solamente el costo productivo. Y a esto tenemos que agregarle cuánto nos cuesta el material. Entonces, ya tenemos claro cómo funciona esto y cómo vamos a calcular todos los costos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, joven. Por ahora entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ya tenemos la primera etapa vista. Y quiero que la consideren bien, porque ustedes van a tener que pensar después respecto de esto, que una primera etapa de preparación del material, esto no hemos hecho absolutamente nada del producto, solamente hemos preparado el material para poder trabajar. El preparado del material consiste en el cabeceado, dimensionado de la pieza, el canteado de la pieza de madera, preparar sus cantos de forma correcta para que queden a 90 grados, y después el cepillado que le da la terminación a la pieza. Estas tres procesos, estas tres operaciones constituyen la etapa de preparación del material para su trabajo posterior. Una vez que tengamos claro esto, vamos a pasar a las siguientes etapas de los procesos, que es lo que vamos a seguir viendo.
y con las siguientes herramientas también. ¿Ok? Ya, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Estamos entonces. Jóvenes, fue un gusto conversar con ustedes. Este monólogo, porque apenas escuché una voz por ahí, pero bueno, es lo que hay, como dicen por ahí. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Cuídense harto, que les vaya bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Yo creo Chao. que Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Aranzazu. Chao, Karina.